Me llamo Mateo Ruiz, tengo 27 años y trabajo como jefe de proyectos en Grupo Ferrer Technologies, una de las empresas tecnológicas más importantes de Madrid. Llevo 3 años allí, y durante esos 3 años he trabajado bajo las órdenes de la mujer más intimidante que he conocido, Elena Ferrer, nuestra directora general. En la empresa la llaman, cuando creen que nadie puede oírlos, la reina de hielo. No porque sea cruel. De hecho, Elena nunca grita, nunca humilla a nadie y rara vez pierde los nervios. Eso sería más fácil. El problema es que no necesita hacerlo. Puede entrar en una sala donde 10 directivos llevan 20 minutos discutiendo, dejar una carpeta sobre la mesa y decir, no quiero excusas, quiero soluciones. Y de repente todos recuerdan por qué cobran un sueldo. Elena sabe cada cifra importante de la empresa. Recuerda contratos, fechas, errores, presupuestos. Y tiene una capacidad casi inquietante para saber cuando alguien está intentando engañarla. Pero también hay algo que casi nadie conoce. Elena Ferrer no es tan fría como parece. Yo lo descubrí una noche, meses antes de que todo cambiara. Eran casi las 11:30 cuando salí de mi despacho. La mayoría de la planta estaba vacía, pero vi luz bajo la puerta del despacho de Elena. Llamé. Adelante. Entré. Estaba delante del portátil, rodeada de informes. Sobre la mesa había una taza de café completamente frío. ¿Sigues aquí? Ella levantó la vista. Podría preguntarte lo mismo. Yo me voy. Miré la taza. Tú aparentemente estás intentando sobrevivir a base de cafeína. Tengo una reunión con inversores mañana. Eso no convierte el café en cena. Elena arqueó una ceja. No recuerdo haberte pedido asesoramiento nutricional. Me acerqué a su mesa. Tampoco me pediste que terminara el informe de Valencia la semana pasada y aún así lo hice. Era tu trabajo. Perfecto. Entonces comer también debería formar parte del tuyo. Me miró en silencio. Cualquier otro empleado probablemente habría pedido disculpas. Yo simplemente cerré la tapa de su portátil. Elena bajó la mirada hacia mi mano. Luego volvió a mirarme. Mateo. Sí. Acabas de cerrar el portátil de tu directora general. Lo sé. Hay gente a la que le daría miedo hacer eso. También hay gente que cree que un café frío cuenta como comida. Durante 2 segundos pensé que iba a echarme del despacho. En cambio, ocurrió algo mucho más extraño. Sonrió. Apenas un instante. Eres insoportable. Solo cuando alguien lleva demasiadas horas trabajando. Su sonrisa desapareció, pero su expresión ya no era la de siempre. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Elena miró el portátil cerrado. Eres la única persona de esta empresa que habla conmigo como si fuera normal. Aquella frase se me quedó grabada, porque para todos los demás Elena Ferrer era un apellido, un cargo y una cuenta bancaria. Para mí, aquella noche, solo parecía una mujer agotada que no sabía cuándo parar. Nunca imaginé que meses después aparecería delante de mi casa. Era viernes. Madrid llevaba toda la tarde bajo una tormenta terrible. Había cenado, me había duchado y estaba a punto de poner una película cuando llamaron a la puerta. Miré el reloj. 23:17. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Abrí. Y me quedé inmóvil. Elena Ferrer estaba en el rellano. Mi jefa. La mujer que probablemente llevaba relojes más caros que todo mi salón. Tenía el pelo ligeramente mojado, el abrigo empapado en los hombros y una maleta negra a su lado. Pero lo que más me sorprendió fue su expresión. Parecía nerviosa. Mateo. Parpadeé. Elena. Miré la maleta. Luego volví a mirarla. Necesito pedirte un favor. Has aparecido en mi casa casi a medianoche, bajo una tormenta y con equipaje. Se quedó seria. Sí. Solo quería asegurarme de que ambos somos conscientes de lo raro que suena. Elena desvió la mirada. Ha ocurrido un problema en mi piso. ¿Qué problema? Una fuga de agua. Miré detrás de ella. Entra antes de que acabes empapada. Se quedó quieta un segundo. ¿Puedo? Elena, ya has venido hasta Chamberí con una maleta. Creo que hemos superado la parte de pedir permiso. Entró. Cerré la puerta. Su mirada recorrió mi apartamento. No era grande. Un salón, una cocina abierta, un dormitorio y un pequeño balcón, muy lejos del piso que ella tenía en Salamanca. Miré otra vez la maleta. Algo no terminaba de cuadrar. Espera, ¿qué? Has dicho que tienes una fuga. Sí. Vives en uno de esos edificios donde seguramente hay conserje, mantenimiento, seguridad y alguien disponible las 24 horas. Elena no respondió. También podrías ir a un hotel. Silencio. O llamar a algún amigo. Más silencio. Entonces la miré con atención. Y comprendí algo. Elena. Ella bajó la mirada.
No quería estar sola esta noche. Toda mi sospecha desapareció. No esperaba aquella respuesta. La mujer capaz de negociar contratos millonarios parecía incapaz de mirarme a los ojos al admitir que no quería pasar una noche sola. Suspiré. Puedes quedarte. Levantó la cabeza. ¿De verdad? Sí. Pero mañana veremos qué pasa con esa famosa fuga. Gracias, Mateo. Había oído a Elena dar las gracias muchas veces. A clientes, a inversores, a empleados. Pero nunca había sonado así, tan sencillo, tan sincero. Una hora después, mi realidad se había vuelto completamente absurda. La directora general de Grupo Ferrer Technologies estaba sentada en mi sofá con una sudadera mía. Su ropa se había mojado, así que le había dado algo cómodo mientras se secaba. Tenía una taza de chocolate caliente entre las manos. La observé desde la cocina. Nunca imaginé verte con una sudadera de universidad. No empieces. Yo no he dicho nada. Tu cara sí. Me reí. ¿Tienes hambre? Un poco. Voy a preparar algo. Ella miró la cocina. ¿Cocinas? La miré. Normalmente esa es una de las funciones de una cocina. Elena ignoró el comentario. Yo nunca cocino. Me quedé quieto. ¿Nunca? Nunca. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué consideras que el café es un grupo alimenticio? Me lanzó una mirada de advertencia. Pero después sonrió. De verdad. Sin la expresión controlada de las reuniones. Sin la distancia habitual. Contigo todo parece demasiado sencillo, dijo. ¿Eso es malo? Negó con la cabeza. No. Guardó silencio unos segundos. Es extraño. ¿Por qué? Miró la taza. Porque casi todo el mundo quiere algo de mí. Una reunión, un ascenso, una inversión, una firma, un contacto. Me miró. Tú nunca me has pedido nada. No supe qué responder. Así que recurrí a lo único que sabía hacer cuando Elena se ponía demasiado seria. Podrías empezar por fregar tu taza mañana. Me miró como si acabara de insultar a toda su familia. Soy tu directora general. Ahora mismo eres una invitada en mi casa. Eso parece una peligrosa redistribución del poder. Bienvenida a Chamberí. Volvió a sonreír. Y por primera vez entendí que quizá aquel apartamento pequeño le estaba dando algo que su enorme casa nunca había podido darle. Tranquilidad. A la mañana siguiente desperté poco después de las 8. El salón estaba vacío. Elena ya se había ido. Sobre la encimera había una nota escrita a mano. Gracias por dejarme quedarme. Te debo una. Elena. Sonreí. Entonces miré hacia el sofá. Y la sonrisa desapareció. Su maleta seguía allí. Saqué el móvil y la llamé. Respondió al segundo tono. Buenos días, Mateo. Tu maleta sigue en mi casa. Hubo un silencio demasiado largo. Lo sé. Fruncí el ceño. ¿Lo sabes? Sí. Entonces, ¿por qué la has dejado? Otra pausa. Y finalmente Elena respondió. Porque pensaba volver. Me senté lentamente en el sofá. ¿Volver? Sí. ¿Por qué? Su voz bajó. Porque anoche fue la primera vez en mucho tiempo que dormí sin pensar en el trabajo. Me quedé callado. Pero Elena todavía no había terminado. Mateo. Sí. Hay otra cosa que no te conté. Sentí un extraño nudo en el estómago. ¿Qué cosa? Silencio. Después escuché su voz. Mi piso no tiene ninguna fuga. Me quedé completamente quieto. ¿Qué? Te mentí. Miré la maleta. Luego la nota. Luego la puerta por la que había salido aquella mañana. Elena. Lo sé. ¿Te inventaste lo de la fuga? Sí. ¿Solo para quedarte en mi casa? El silencio al otro lado de la línea fue suficiente respuesta. Y en aquel momento comprendí que el verdadero problema nunca había estado en su apartamento. El problema era que Elena Ferrer, la mujer que parecía tenerlo absolutamente todo, no sabía cómo decir algo tan sencillo como, no quiero estar sola, ¿puedo quedarme contigo? Me llamo Mateo Ruiz, tengo 27 años y trabajo como jefe de proyectos en Grupo Ferrer Technologies, una de las empresas tecnológicas más importantes de Madrid. Llevo 3 años allí, y durante esos 3 años he trabajado bajo las órdenes de la mujer más intimidante que he conocido, Elena Ferrer, nuestra directora general. En la empresa la llaman, cuando creen que nadie puede oírlos, la reina de hielo. No porque sea cruel. De hecho, Elena nunca grita, nunca humilla a nadie y rara vez pierde los nervios. Eso sería más fácil. El problema es que no necesita hacerlo. Puede entrar en una sala donde 10 directivos llevan 20 minutos discutiendo, dejar una carpeta sobre la mesa y decir, no quiero excusas, quiero soluciones. Y de repente todos recuerdan por qué cobran un sueldo. Elena sabe cada cifra importante de la empresa. Recuerda contratos,
fechas, errores, presupuestos. Y tiene una capacidad casi inquietante para saber cuando alguien está intentando engañarla. Pero también hay algo que casi nadie conoce. Elena Ferrer no es tan fría como parece. Yo lo descubrí una noche, meses antes de que todo cambiara. Eran casi las 11:30 cuando salí de mi despacho. La mayoría de la planta estaba vacía, pero vi luz bajo la puerta del despacho de Elena. Llamé. Adelante. Entré. Estaba delante del portátil, rodeada de informes. Sobre la mesa había una taza de café completamente frío. ¿Sigues aquí? Ella levantó la vista. Podría preguntarte lo mismo. Yo me voy. Miré la taza. Tú aparentemente estás intentando sobrevivir a base de cafeína. Tengo una reunión con inversores mañana. Eso no convierte el café en cena. Elena arqueó una ceja. No recuerdo haberte pedido asesoramiento nutricional. Me acerqué a su mesa. Tampoco me pediste que terminara el informe de Valencia la semana pasada y aún así lo hice. Era tu trabajo. Perfecto. Entonces comer también debería formar parte del tuyo. Me miró en silencio. Cualquier otro empleado probablemente habría pedido disculpas. Yo simplemente cerré la tapa de su portátil. Elena bajó la mirada hacia mi mano. Luego volvió a mirarme. Mateo. Sí. Acabas de cerrar el portátil de tu directora general. Lo sé. Hay gente a la que le daría miedo hacer eso. También hay gente que cree que un café frío cuenta como comida. Durante 2 segundos pensé que iba a echarme del despacho. En cambio, ocurrió algo mucho más extraño. Sonrió. Apenas un instante. Eres insoportable. Solo cuando alguien lleva demasiadas horas trabajando. Su sonrisa desapareció, pero su expresión ya no era la de siempre. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Elena miró el portátil cerrado. Eres la única persona de esta empresa que habla conmigo como si fuera normal. Aquella frase se me quedó grabada. Porque para todos los demás Elena Ferrer era un apellido, un cargo y una cuenta bancaria. Para mí, aquella noche, solo parecía una mujer agotada que no sabía cuándo parar. Nunca imaginé que meses después aparecería delante de mi casa. Era viernes. Madrid llevaba toda la tarde bajo una tormenta terrible. Había cenado, me había duchado y estaba a punto de poner una película cuando llamaron a la puerta. Miré el reloj. 23:17. Fruncí el ceño. No esperaba a nadie. Abrí. Y me quedé inmóvil. Elena Ferrer estaba en el rellano. Mi jefa. La mujer que probablemente llevaba relojes más caros que todo mi salón. Tenía el pelo ligeramente mojado, el abrigo empapado en los hombros y una maleta negra a su lado. Pero lo que más me sorprendió fue su expresión. Parecía nerviosa. Mateo. Parpadeé. Elena. Miré la maleta. Luego volví a mirarla. Necesito pedirte un favor. Has aparecido en mi casa casi a medianoche, bajo una tormenta y con equipaje. Se quedó seria. Sí. Solo quería asegurarme de que ambos somos conscientes de lo raro que suena. Elena desvió la mirada. Ha ocurrido un problema en mi piso. ¿Qué problema? Una fuga de agua. Miré detrás de ella. Entra antes de que acabes empapada. Se quedó quieta un segundo. ¿Puedo? Elena, ya has venido hasta Chamberí con una maleta. Creo que hemos superado la parte de pedir permiso. Entró. Cerré la puerta. Su mirada recorrió mi apartamento. No era grande. Un salón, una cocina abierta, un dormitorio y un pequeño balcón, muy lejos del piso que ella tenía en Salamanca. Miré otra vez la maleta. Algo no terminaba de cuadrar. Espera. ¿Qué? Has dicho que tienes una fuga. Sí. Vives en uno de esos edificios donde seguramente hay conserje, mantenimiento, seguridad y alguien disponible las 24 horas. Elena no respondió. También podrías ir a un hotel. Silencio. O llamar a algún amigo. Más silencio. Entonces la miré con atención. Y comprendí algo. Elena. Ella bajó la mirada. No quería estar sola esta noche. Toda mi sospecha desapareció. No esperaba aquella respuesta. La mujer capaz de negociar contratos millonarios parecía incapaz de mirarme a los ojos al admitir que no quería pasar una noche sola. Suspiré. ¿Puedes quedarte? Levantó la cabeza. ¿De verdad? Sí. Pero mañana veremos qué pasa con esa famosa fuga. Gracias, Mateo. Había oído a Elena dar las gracias muchas veces. A clientes, a inversores, a empleados. Pero nunca había sonado así. Tan sencillo, tan sincero. Una hora después, mi realidad se había vuelto completamente absurda. La directora general de Grupo Ferrer Technologies estaba sentada en mi sofá con una sudadera mía. Su ropa se había mojado, así que le había dado algo cómodo mientras se secaba. Tenía una taza de chocolate caliente entre las manos. La observé desde la cocina.
Nunca imaginé verte con una sudadera de universidad. No empieces. Yo no he dicho nada. Tu cara sí. Me reí. ¿Tienes hambre? Un poco. Voy a preparar algo. Ella miró la cocina. ¿Cocinas? La miré. Normalmente esa es una de las funciones de una cocina. Elena ignoró el comentario. Yo nunca cocino. Me quedé quieto. ¿Nunca? Nunca. Eso explica muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué consideras que el café es un grupo alimenticio? Me lanzó una mirada de advertencia, pero después sonrió. De verdad. Sin la expresión controlada de las reuniones. Sin la distancia habitual. Contigo todo parece demasiado sencillo, dijo. ¿Eso es malo? Negó con la cabeza. No. Guardó silencio unos segundos. Es extraño. ¿Por qué? Miró la taza. Porque casi todo el mundo quiere algo de mí. Una reunión, un ascenso, una inversión, una firma, un contacto. Me miró. Tú nunca me has pedido nada. No supe qué responder. Así que recurrí a lo único que sabía hacer cuando Elena se ponía demasiado seria. Podrías empezar por fregar tu taza mañana. Me miró como si acabara de insultar a toda su familia. Soy tu directora general. Ahora mismo eres una invitada en mi casa. Eso parece una peligrosa redistribución del poder. Bienvenida a Chamberí. Volvió a sonreír. Y por primera vez entendí que quizá aquel apartamento pequeño le estaba dando algo que su enorme casa nunca había podido darle. Tranquilidad. A la mañana siguiente desperté poco después de las 8. El salón estaba vacío. Elena ya se había ido. Sobre la encimera había una nota escrita a mano. Gracias por dejarme quedarme. Te debo una. Elena. Sonreí. Entonces miré hacia el sofá. Y la sonrisa desapareció. Su maleta seguía allí. Saqué el móvil y la llamé. Respondió al segundo tono. Buenos días, Mateo. Tu maleta sigue en mi casa. Hubo un silencio demasiado largo. Lo sé. Fruncí el ceño. ¿Lo sabes? Sí. Entonces, ¿por qué la has dejado? Otra pausa. Y finalmente Elena respondió. Porque pensaba volver. Me senté lentamente en el sofá. ¿Volver? Sí. ¿Por qué? Su voz bajó. Porque anoche fue la primera vez en mucho tiempo que dormí sin pensar en el trabajo. Me quedé callado. Pero Elena todavía no había terminado. Mateo. Sí. Hay otra cosa que no te conté. Sentí un extraño nudo en el estómago. ¿Qué cosa? Silencio. Después escuché su voz. Mi piso no tiene ninguna fuga. Me quedé completamente quieto. ¿Qué? Te mentí. Miré la maleta. Luego la nota. Luego la puerta por la que había salido aquella mañana. Elena. Lo sé. ¿Te inventaste lo de la fuga? Sí. ¿Solo para quedarte en mi casa? El silencio al otro lado de la línea fue suficiente respuesta, y en aquel momento comprendí que el verdadero problema nunca había estado en su apartamento. El problema era que Elena Ferrer, la mujer que parecía tenerlo absolutamente todo, no sabía cómo decir algo tan sencillo como, no quiero estar sola, ¿puedo quedarme contigo? La llamada duró menos de 3 minutos, pero cuando terminé, sentía como si hubiera pasado una hora. Elena seguía delante de mí. ¿Qué querían? Guardé el móvil. Que vaya mañana al consejo. Su expresión cambió de inmediato. ¿Por qué? No lo han explicado. Elena me miró durante unos segundos. ¿Han dicho mi nombre? No respondí. No hacía falta. Su rostro volvió a endurecerse. La mujer que hacía unos minutos bromeaba conmigo desapareció. La directora general había vuelto. Mateo, no deberías involucrarte. Fruncí el ceño. Creo que ya estoy involucrado. Esto puede complicarse. Todavía ni siquiera sabemos qué quieren. Yo sí. ¿Cómo? Elena miró hacia la calle. El consejo no llama a un empleado por la noche sin una razón. ¿Qué razón? Tardó un momento en responder. Buscan una debilidad. Aquella palabra me molestó. ¿Y yo soy esa debilidad? Elena no dijo nada. Eso fue suficiente. No me gusta cómo suena eso. A mí tampoco. Entonces deja de hablar como si tuvieras que protegerme de todo. Me miró. Intento evitar que te hagan daño. No. Estás tomando decisiones por mí. Su mandíbula se tensó. Mateo. ¿Qué? Estar cerca de mí tiene consecuencias. Di un paso hacia ella. Entonces déjame decidir si quiero asumirlas. Elena se quedó en silencio. No continuamos hacia el restaurante. Aquella noche cada uno volvió a casa, pero ninguno de los dos cenó. A la mañana siguiente, en cuanto entré en la oficina, supe que algo iba mal. 2 empleados dejaron de hablar cuando pasé. Luego otros 3. Cuando llegué a mi mesa, Sergio estaba esperándome. Tenemos un problema. Buenos días a ti también. Mateo, hablo en serio. Sacó el móvil.
Estás en el grupo interno. ¿Qué? Me enseñó la pantalla. Había decenas de mensajes. La directora general tiene favorito. ¿Desde cuándo Elena Ferrer sale con empleados? Ahora entiendo por qué Ruiz consigue los mejores proyectos. Noté cómo se me tensaba el estómago. ¿De dónde ha salido esto? Sergio abrió una imagen. Era una foto de Elena y yo saliendo juntos del edificio la noche anterior. Nada comprometedor. Ni siquiera nos tocábamos. Pero en una empresa donde Elena mantenía siempre una distancia impecable, aquello bastaba. Hay más, dijo Sergio. Otra fotografía. Esta vez cerca del restaurante. ¿Quién las tomó? Ni idea. Miré hacia el despacho de Elena. La puerta estaba cerrada. ¿Ella lo sabe? Seguro. No tuve tiempo de preguntar más. La asistente de Elena apareció. Mateo, el consejo te espera. Sergio me miró. Buena suerte. Gracias. La vas a necesitar. Entré en la sala de reuniones 10 minutos después. Había 5 miembros del consejo. Elena estaba sentada al fondo. No me miró. Eso me preocupó más que cualquier otra cosa. El presidente del consejo, Ricardo Salvatierra, tenía una carpeta delante. Señor Ruiz. Buenos días. Siéntese. Lo hice. Ricardo abrió la carpeta. Supongo que entiende por qué está aquí. No exactamente. Empujó una fotografía hacia mí. Era la misma. Elena y yo saliendo juntos. Tenemos ciertas preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones? Ricardo juntó las manos. Su posición dentro de la compañía le da acceso a información sensible. Ya entendía por dónde iba aquello. ¿Me están acusando de algo? No todavía. Elena levantó la vista. Ricardo. Él continuó. Queremos asegurarnos de que no existe un conflicto de intereses. No existe. Todos miraron a Elena. Su voz era fría. Mateo jamás ha utilizado su relación conmigo para obtener ningún beneficio. Ricardo se reclinó en la silla. Elena, precisamente de eso estamos hablando. ¿De qué? De si tus decisiones pueden estar siendo afectadas por una relación personal. El ambiente se volvió más pesado. Elena apoyó las manos sobre la mesa. ¿Estás cuestionando mi capacidad para separar lo personal de lo profesional? Nadie respondió. Ricardo suspiró. No lo conviertas en algo personal. Elena soltó una risa breve, sin humor. Acabáis de llamar a uno de mis empleados para interrogarlo por salir a cenar conmigo. Miró alrededor. Ya lo habéis convertido en algo personal. Uno de los consejeros intervino. Elena, entiéndelo. La percepción importa. La percepción no sustituye los hechos, pero afecta a inversores, empleados y accionistas. Elena se levantó. Entonces hablemos de hechos. La sala quedó en silencio. Me señaló. Mateo lleva 3 años en esta compañía. Eso nadie lo discute, dijo Ricardo. Nunca me ha pedido un ascenso. Nadie respondió. Nunca me ha pedido dinero. Silencio. Nunca me ha pedido acceso especial, contratos, favores ni influencia. Ricardo cerró lentamente la carpeta. Elena continuó. ¿Sabéis qué me ha pedido Mateo? Todos esperaron. Ella me miró. ¿Qué coma? La sala quedó completamente muda. Sentí calor en la cara. Elena siguió hablando. Me ha preguntado si he dormido. Me ha cerrado el portátil cuando llevaba demasiadas horas trabajando. Me ha dicho que el café no es una cena. Uno de los consejeros bajó la mirada. Elena señaló su propio pecho. Vosotros veis a la directora general. Luego me miró. Él ve a una persona. Nadie supo qué decir, porque no había nada que discutir. La reunión terminó 20 minutos después. Sin sanciones. Sin acusaciones formales. Pero sabía que aquello no había terminado. Seguía a Elena hasta su despacho. Cerró la puerta. No deberías haber hecho eso. Se giró. ¿Hacer qué? Defenderme de esa manera. ¿Por qué? Porque ahora irán contra ti. Elena dio un paso hacia mí. Mateo. Lo digo en serio. Yo también. Su voz bajó. Estoy cansada de fingir que preocuparme por alguien es una debilidad. Me quedé quieto. Elena apartó la mirada. He pasado años haciendo creer a todo el mundo que no necesito a nadie. Pero eso no significa que sea verdad. Sentí que algo cambiaba entre nosotros. Elena. Ella volvió a mirarme. Cuando llegaste a mi vida no intentaste impresionarme. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. En realidad, me irritabas. Solté una risa. ¡Qué romántico! Es verdad. Gracias. Me contradices. También es verdad. Me dices cuando estoy equivocada. Con bastante frecuencia. Y nunca me has tratado como si estuviera por encima de ti. Su expresión se volvió más vulnerable. Eso es raro para mí. Nos quedamos en silencio. Luego dijo. Sé que esto es complicado. Sí.
Sé que soy tu jefa, también. Y sé que toda la empresa va a hablar. Ya lo hace. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Después volvió a ponerse seria. Pero no me arrepiento de haber ido a tu casa aquella noche. Ni siquiera de la falsa fuga. Especialmente de la falsa fuga. Me reí. Eso no mejora tu caso. Funcionó. No podía discutirlo. Aquella tarde, al salir de la oficina, caminé con Elena hasta su coche. Antes de subir, se detuvo. Mateo. Sí. Gracias. ¿Por qué? Por no irte. La miré. No pienso hacerlo. Por primera vez en todo el día, pareció relajarse. Entonces sonó su móvil. Miró la pantalla. Y todo cambió. ¿Qué pasa? Elena tardó unos segundos en responder. Es uno de nuestros competidores. Y, levantó la vista. Han empezado a mover inversores contra mí. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Su voz perdió seguridad por primera vez. Que quieren forzar una votación. ¿Para qué? Elena apretó el móvil. Para echarme de mi propia empresa. Me quedé mirándola. La mujer que siempre tenía una respuesta acababa de admitir algo que nunca le había oído decir. ¿Pueden hacerlo? Elena miró hacia otro lado. Quizá. Y en ese momento entendí algo. Durante años, Elena Ferrer había protegido a todos. A empleados. A proyectos. A inversores. A la empresa entera. Pero esta vez el ataque iba directamente contra ella. Y por primera vez, iba a necesitar que alguien se quedara a su lado. Las 2 semanas siguientes fueron las peores que había vivido desde que entré en Grupo Ferrer Technologies. Todo empezó con rumores. Después llegaron los artículos. Dudas sobre el liderazgo de Elena Ferrer. Los inversores cuestionan las últimas decisiones de la directora general. ¿Está afectando su vida privada al futuro del grupo? Ninguno decía mi nombre directamente. No hacía falta. Todos sabíamos de qué hablaban. De mí. Cada vez que veía aquellas noticias sentía lo mismo. Culpa. Quizá, si me hubiera alejado de Elena, nada de aquello habría ocurrido. Quizá, si la hubiese tratado como todos los demás, nadie habría encontrado una forma tan fácil de atacarla. Pero entonces recordaba aquella noche. Elena delante de mi puerta, mojada por la lluvia, con una maleta, admitiendo que no quería estar sola. Y no podía abandonarla ahora. Una noche me quedé trabajando hasta tarde. Al pasar frente a su despacho vi que la luz seguía encendida. Llamé. Nada. Volví a llamar. Elena. Finalmente escuché. Entra. Abrí. Había documentos por todas partes. Su portátil estaba encendido. Pero Elena no trabajaba. Simplemente miraba la pantalla. Eso me preocupó más que verla enfadada. ¿Qué haces aquí? Comprobar que todavía eres humana. ¿Estoy bien? No. Levantó la vista. Mateo. ¿Desde qué hora estás aquí? Desde las 6. Miré el reloj. Eran casi las 12. ¿Has cenado? No tengo hambre. Mentira. Elena cerró los ojos. No empieces. Me acerqué. Entonces deja de decir que estás bien. Tengo trabajo. ¿Tienes miedo? Sus ojos se clavaron en mí. Había acertado. No tengo miedo. Elena. Su expresión se quebró apenas un instante. Pero lo vi. Me senté frente a ella. ¿Qué ha pasado? Tardó en responder. 3 inversores quieren apoyar la votación. ¿Para echarte? Asintió. Y otros 2 todavía no han decidido. Entonces lucharemos. Soltó una risa amarga. Hablas como si fuera sencillo. Nunca he dicho eso. Elena miró los documentos. Estoy cansada, Mateo. Aquellas palabras me golpearon. Nunca la había escuchado admitirlo. Estoy cansada de demostrar que merezco estar aquí. Su voz tembló ligeramente. Si un proyecto sale bien, dicen que tuve suerte. Si sale mal, dicen que soy demasiado joven. Guardé silencio. Si soy firme, soy fría. Si muestro una emoción, soy débil. Sus ojos comenzaron a humedecerse. No sé cuánto tiempo más puedo seguir demostrando que soy suficiente. Me levanté y me senté a su lado. No tienes que demostrármelo a mí. Elena me miró. Tú no eres el problema. Lo sé. Eso es precisamente lo que me asusta. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque ahora tengo algo que perder. Nos quedamos en silencio. Entonces tomé su mano. Elena bajó la mirada. No se apartó. He visto cómo diriges esta empresa, dije. He visto cómo proteges a empleados cuando nadie más lo hace. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de los míos. También te he visto fingir durante años que no necesitas a nadie. Su mirada volvió a mí. No sé cómo dejar de hacerlo. Puedes empezar ahora. ¿Cómo? Dejando que alguien se quede. Elena no respondió. Solo apretó mi mano. A la mañana siguiente me llamó a su despacho. Estaba junto a la ventana. Traje oscuro.
cabello perfectamente recogido. La reina de hielo había vuelto, pero había algo diferente. Parecía haber tomado una decisión. Voy a convocar una rueda de prensa. La miré sorprendido. Hoy, ¿para hablar de los inversores? Y de nosotros. Me quedé inmóvil. Elena, no tienes que hacerlo. Sí, nuestra vida privada no le debe explicaciones a nadie. No voy a pedir permiso. Se acercó. Voy a dejar de permitir que otros cuenten mi historia. Entonces levantó una mano y arregló mi corbata. Me quedé mirándola. Está torcida. Eso no es lo importante ahora. Para mí sí. Sonreí. ¿Estás nerviosa? No. Sí. Mateo. Definitivamente estás nerviosa. Elena dejó escapar una pequeña sonrisa. Después su expresión se volvió seria. Pase lo que pase hoy. Sí. Me sostuvo la mirada. No me arrepiento de haberte elegido. Mi corazón dio un golpe. Antes de poder responder, llamaron a la puerta. Señora Ferrer, dijo su asistente. La prensa está preparada. Elena respiró profundamente. La directora general salió primero. Yo fui detrás. La sala estaba llena. Periodistas, directivos, empleados, representantes de inversores. Las cámaras apuntaron inmediatamente hacia Elena. La primera pregunta llegó antes de que terminara de sentarse. Señora Ferrer, ¿su relación con Mateo Ruiz está afectando a su capacidad para dirigir Grupo Ferrer? La sala quedó en silencio. Esperaba una respuesta corporativa, algo preparado por comunicación. Elena simplemente dijo, no. El periodista pareció sorprendido. ¿Puede explicarlo? Elena miró directamente a las cámaras. Mateo Ruiz nunca ha interferido en una decisión empresarial. Otra periodista levantó la mano. Entonces, ¿niega que exista una relación personal entre ustedes? Elena guardó silencio unos segundos. Después me miró. No. Sentí que toda la sala se giraba hacia mí. No voy a negar que Mateo es importante para mí. Comenzaron los murmullos. Elena continuó. Durante años pensé que ser una buena directora significaba no necesitar a nadie. Las cámaras seguían disparando. Estaba equivocada. La sala quedó otra vez en silencio. Mateo no es mi debilidad. Hizo una pausa. Es la persona que me recuerda que, antes que directora general, sigo siendo humana. No pude apartar la mirada de ella. Acababa de elegirme delante de todos. Sin esconderse. Sin disculparse. Después de la rueda de prensa, todo cambió. No desaparecieron los rumores. Pero Elena dejó de huir de ellos. A la mañana siguiente coincidimos junto al ascensor. Había 6 empleados alrededor. Normalmente me habría saludado con un formal. Buenos días, señor Ruiz. Esta vez sonrió. Buenos días, Mateo. Buenos días, Elena. Una chica casi derramó su café. Sergio apareció detrás de mí. ¿Acaba de sonreírte delante de todos? Sí. ¿Y sigues vivo? De momento. Negó con la cabeza. Esta empresa ya no es lo que era. Aquella noche Elena me invitó a su casa. Su piso en Salamanca era exactamente como imaginaba. Enorme, elegante, impecable y completamente vacío de vida. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? 3 años. Miré alrededor. Parece que te mudaste ayer. Elena dejó las llaves. Nunca estoy aquí. Eso explicaba muchas cosas. Preparamos la cena juntos. Más exactamente, yo cociné mientras Elena criticaba. Estás cortando mal las verduras. La miré. ¿Existe una forma incorrecta? Por supuesto. Tú quemaste pasta. Eso ocurrió una vez. Fue la semana pasada. Ya forma parte del pasado. Me reí. Más tarde nos sentamos en el sofá. Elena permaneció callada durante un rato. Mateo. Sí. Quiero preguntarte algo. Adelante. Jugó nerviosamente con sus dedos. Si yo no fuera Elena Ferrer. Esperé. Si no tuviera esta empresa, ni este piso, ni dinero. Me miró. Si solo fuera una mujer normal. Su voz bajó. ¿Me elegirías igualmente? La pregunta me sorprendió. No porque no supiera la respuesta, sino porque entendí cuánto necesitaba escucharla. Elena. Sí. La primera noche no te dejé entrar porque fueras mi directora general. Permaneció inmóvil. Te dejé entrar porque parecía sola. Sus ojos se suavizaron. Así que sí. Sonreí. Te elegiría. Durante unos segundos ninguno habló. Elena se acercó un poco más. Gracias. ¿Por qué? Por elegirme antes de que supiera cómo pedirlo. Nuestros rostros quedaron muy cerca. Por primera vez no había empresa, ni consejo, ni cargos. Solo nosotros. Entonces sonó mi móvil. Cerré los ojos. El universo tiene un sentido del humor horrible. Elena soltó una pequeña risa. Miré la pantalla. Número desconocido.
Contesté. Sí. Mateo Ruiz. Soy yo. Llamo del departamento jurídico de Grupo Ferrer. Me incorporé. Elena notó inmediatamente mi expresión. ¿Qué ha pasado? La voz al teléfono bajó. Necesita saber algo antes de la próxima reunión del consejo. ¿Qué cosa? Hubo una pausa. Tenemos pruebas de que alguien dentro de la empresa está filtrando información confidencial. Miré a Elena. ¿A quién? A uno de nuestros principales competidores. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Qué están intentando conseguir? La respuesta llegó inmediatamente. Destruir la reputación de Elena Ferrer. Silencio. Y conseguir que el consejo la destituya definitivamente. Elena había escuchado suficiente. Su sonrisa desapareció. Apreté el teléfono. La batalla contra los rumores todavía no había terminado, pero acabábamos de descubrir algo mucho peor. El enemigo no estaba fuera, estaba dentro de la empresa. A la mañana siguiente, Elena volvió a ser la mujer que todos temían. Entró en Grupo Ferrer Technologies a las 8 en punto. Traje negro, cabello recogido, mirada fría. Los empleados dejaron de hablar cuando pasó. La reina de hielo había regresado, pero yo sabía algo que ellos no. Había dormido apenas 2 horas. Entré en su despacho. Elena estaba revisando documentos. ¿No has dormido? Sí he dormido. ¿Cuánto? Silencio. Elena. 2 horas. Suspiré. Eso no cuenta. Estoy bien. Señalé su café. Has dicho eso unas 6 veces esta semana. Porque es verdad. Cada vez que dices estoy bien, significa exactamente lo contrario. Elena levantó la vista. Por un momento pareció querer discutir. Finalmente dejó el documento sobre la mesa. No deberías involucrarte más. Me quedé mirándola. ¿Otra vez? Esto ya no son rumores, Mateo. Lo sé. Alguien está filtrando información confidencial. También lo sé. Podría ponerse peor. Crucé los brazos. ¿Y tu solución es apartarme? Mi solución es evitar que te hagan daño por mi culpa. Me acerqué a su escritorio. No puedes decidir eso por mí. Su expresión cambió. Mateo, has pasado años protegiendo a todo el mundo. Apoyé las manos sobre la mesa. Deja que alguien te proteja a ti por una vez. Elena me sostuvo la mirada. Finalmente murmuró. Haces que sea muy difícil alejarte. Sonreí. Bien. La investigación comenzó aquella misma mañana. El departamento jurídico restringió accesos. Se revisaron correos, contratos, transferencias, registros internos. Durante horas no encontramos nada definitivo. Hasta que, poco después de las 4, el director jurídico entró en el despacho. Traía una carpeta roja. Su cara lo decía todo. Elena, tenemos un nombre. Ella se levantó. ¿Quién? El hombre dejó la carpeta sobre la mesa. Elena la abrió. Y se quedó completamente inmóvil. Me acerqué. Entonces vi el nombre. Álvaro Vega. Vicepresidente ejecutivo. La mano derecha de Elena durante 5 años. No puede ser, dijo ella. El abogado permaneció serio. Los accesos coinciden. Elena pasó varias páginas. Álvaro tiene autorización para esos archivos. Precisamente, eso no demuestra que los filtrara. Tenemos comunicaciones con la competencia. Elena dejó de pasar páginas. ¿Qué? El abogado colocó varios documentos delante de ella. Correos privados. Transferencias a una consultora intermediaria. Información sobre reuniones del consejo. Elena no habló. El abogado salió unos minutos después. Nos quedamos solos. Elena. Nada. Mírame. Cerró la carpeta. Él estaba aquí cuando tomé el control de la empresa. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Lo sé. Me ayudó cuando los inversores no confiaban en mí. Asentí. Defendió mis decisiones. Miró el nombre de Álvaro. Conocía todo. Entonces entendí que era lo que realmente le dolía. No era el dinero. Ni siquiera el intento de expulsarla. Era la traición. Confiaba en él, susurró. Me senté frente a ella. Lo sé. Qué estúpida. No. Me miró. Mateo, tenía las pruebas delante y no las vi. Porque confiabas en una persona que llevaba 5 años a tu lado. Ese fue mi error. Negué con la cabeza. Confiar en alguien no te hace débil. Elena soltó una pequeña risa amarga. Mira dónde me ha llevado. También confiaste en mí. Eso la hizo callar. ¿También fue un error? Sus ojos se encontraron con los míos. No. Entonces ya tienes la respuesta. Elena bajó la mirada. Tomé su mano. Esta vez fue ella quien entrelazó los dedos con los míos. Gracias. No tienes que agradecerlo. Sí. Respiró profundamente. Cuando volvió a levantar la cabeza, algo había cambiado. El dolor seguía allí, pero también la determinación.
Vamos a terminar con esto. Los siguientes días fueron una locura. Trabajamos con el equipo jurídico hasta pasada la medianoche. Cada nueva prueba conducía a otra. Álvaro había filtrado información financiera a un competidor. También había proporcionado detalles sobre las reuniones con inversores. Pero lo peor era su estrategia. Había utilizado nuestra relación para construir una narrativa. Elena Ferrer estaba distraída. Elena Ferrer había perdido objetividad. Elena Ferrer ya no estaba preparada para dirigir el grupo. El objetivo era sencillo: debilitarla, forzar una votación y ocupar el vacío de poder. Quería tu puesto, dije. Elena negó con la cabeza. No. Entonces, cerró uno de los correos. Quería control. Es lo mismo. No exactamente. Me miró. Álvaro siempre pensó que yo debía escucharle más. ¿Y cómo dejaste de hacerlo? Decidió demostrar que sin él fracasaría. Sonreí ligeramente. Ha elegido una forma bastante estúpida. Elena levantó una ceja. ¿Por qué? Porque ahora estás enfadada. Por primera vez en días, sonrió. Eso debería preocuparle. Muchísimo. La reunión extraordinaria del consejo se celebró el jueves. Cuando entramos, Álvaro ya estaba allí. Traje gris. Expresión tranquila. Incluso sonrió al vernos. Elena. Ella no respondió. Nos sentamos. Ricardo Salvatierra abrió la sesión. Tenemos varios asuntos que tratar. Álvaro intervino inmediatamente. Creo que todos sabemos cuál es el principal. Miró a Elena. La confianza de los inversores se ha deteriorado. Ella permaneció impasible. Continúa. Quizá deberías considerar apartarte temporalmente. Sentí que me hervía la sangre. Elena, en cambio, estaba completamente tranquila. ¿Eso crees? Álvaro suspiró. No es personal. Elena casi sonrió. Qué curioso. Abrió la carpeta que tenía delante. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Álvaro frunció el ceño. Elena deslizó varios documentos sobre la mesa. ¿Reconoces estos correos? Su rostro cambió. Solo un poco. Pero todos lo vimos. No sé qué intentas demostrar. No estoy intentando demostrar nada. Elena colocó otro documento. Aquí están las transferencias. Otro. Aquí, tus comunicaciones con Grupo Orbe. Otro. Y aquí, los registros de acceso a los documentos confidenciales. Álvaro palideció. Estás sacando conclusiones. No. Elena lo miró directamente. Estoy leyendo tus propios mensajes. Nadie habló. Álvaro intentó recuperarse. ¿Puedo explicarlo? Perfecto. Elena cruzó las manos. Te escuchamos. No explicó nada, porque no podía. 10 minutos después, la reunión estaba prácticamente terminada. El consejo votó por unanimidad suspenderlo de sus funciones. El departamento jurídico iniciaría acciones contra él. Elena quedaba libre de cualquier sospecha. Pensé que todo había terminado. Me equivoqué. Ricardo cerró la carpeta. Queda otro asunto. Elena lo miró. ¿Cuál? Ricardo dirigió sus ojos hacia mí. Lo entendí inmediatamente. Mateo Ruiz. La sala volvió a quedarse en silencio. ¿Qué ocurre con él? Preguntó Elena. El conflicto de intereses continúa siendo una preocupación. Me preparé para intervenir. Elena habló antes. Mateo no tiene nada que ver con mi cargo. Entonces, preguntó Ricardo, ¿por qué mantenerlo tan cerca? Elena se quedó quieta. Luego me miró. Esperaba que respondiera con algo profesional. No lo hizo, porque es la única persona de esta empresa que me ve como Elena. Nadie se movió. No como directora general. Miró alrededor de la mesa. No como accionista. No como el apellido Ferrer. Su voz se suavizó. Solo como Elena. Sentí un nudo en la garganta. Y no voy a disculparme por tener a alguien así en mi vida. Aquello fue todo. No había nada más que discutir. Elena acababa de elegirme delante del consejo entero. Sin esconderse. Sin miedo. Cuando salimos del edificio estaba lloviendo. La misma clase de lluvia de aquella primera noche. Caminamos juntos bajo un paraguas. Elena miró el cielo. ¿Estás pensando en aquella noche? Quizá. Todavía me da vergüenza. ¿La falsa fuga? Sí. Debería. Me dio un pequeño golpe en el brazo. Me reí. Después se quedó seria. Mateo. Sí. Si no hubiera mentido. Me miró. ¿De verdad me habrías dejado quedarme? Sí. ¿Por qué? Pensé unos segundos. Porque incluso entonces sabía que no estabas buscando un sofá. Elena frunció ligeramente el ceño. ¿Entonces qué buscaba? Que alguien te eligiera. Se detuvo. Sus ojos cambiaron. Tú eres peligroso. ¿Por qué? Porque haces que quiera cosas que nunca me permití querer. Mi corazón aceleró. ¿Qué cosas? Elena sonrió ligeramente.
Una vida normal. Pausa. Y quizá, me miró. Alguien a quien volver a casa. No supe qué decir. Entonces su móvil vibró. Elena miró la pantalla. Su expresión se congeló. ¿Qué pasa? No respondió. Simplemente me entregó el teléfono. Había un mensaje de un número desconocido. Solo una frase. Mañana todo el mundo conocerá el verdadero pasado de Elena Ferrer. Levanté la mirada. ¿Quién ha enviado esto? Elena negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Volví a mirar el mensaje. Habíamos ganado la batalla por la empresa, pero alguien acababa de empezar otra. Y esta vez no iban a atacar a Elena Ferrer, la directora general. Iban a atacar a Elena, la mujer. El mensaje llegó a las 22:43. Mañana todo el mundo conocerá el verdadero pasado de Elena Ferrer. Lo leí 3 veces. ¿Sabes de qué habla? Elena no respondió. Seguíamos bajo el mismo paraguas, pero su rostro había perdido todo color. Elena. Sí. ¿Qué quieren publicar? Guardó silencio unos segundos. Vamos a mi casa. Media hora después estábamos en su salón. Elena dejó una carpeta vieja sobre la mesa. Esto ocurrió hace 5 años. Me senté frente a ella. Mi padre enfermó justo cuando la empresa atravesaba uno de sus peores momentos. Abrió la carpeta. Había documentos, fotografías y cartas. Yo era demasiado joven. Al menos eso decía todo el mundo. Pero asumiste la dirección, porque no había nadie más. Sonrió con amargura. Los inversores pensaban que duraría 6 meses. Se equivocaron. Ahora lo sé. Su mirada cayó sobre una hoja. Pero entonces yo también pensaba que tenían razón. Sacó el documento. Era una carta. Solo necesité leer las primeras líneas para entenderlo. ¿Una renuncia? Elena asintió. Hubo una noche en la que no pude más. La miré sorprendido. La Elena que yo conocía nunca parecía rendirse. Me quedé sola en el despacho hasta las 3 de la madrugada. Sus dedos rozaron el papel. Escribí esa carta y pensé entregarla al día siguiente. ¿Por qué no lo hiciste? Elena sonrió débilmente. Mi padre. Esperé. Me encontró allí. Sus ojos se humedecieron. Le dije que quizá todos estarían mejor sin mí al frente. ¿Qué respondió? Elena tardó unos segundos. Me dijo, no necesitas convertirte en alguien a quien todos teman. Conviértete en alguien a quien tú misma respetes. Entonces comprendí muchas cosas. La reina de hielo no había nacido así. Había construido aquella armadura. ¿Quién tiene estos documentos? Álvaro tuvo acceso a ellos durante años. Sentí rabia. Entonces es él. Probablemente. Elena cerró la carpeta. Si publica todo esto, dirá que siempre fui inestable, que nunca estuve preparada para dirigir la empresa. Negué con la cabeza. Eso no demuestra debilidad. Los inversores pueden interpretarlo así. ¿Y tú? Me miró. ¿Qué? ¿Tú todavía lo interpretas así? No respondió. Me acerqué. ¿Tenías miedo, Elena? Sí. ¿Estabas agotada? Sí. ¿Y pensaste en rendirte? Bajó la mirada. Sí. Pero no lo hiciste. Elena permaneció en silencio. 5 años después sigues aquí. Tomé su mano. Eso es lo único que importa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre sabes qué decir. Sonreí. No. Sí. Solo sé lo que necesitas escuchar. Aquello finalmente rompió sus defensas. Elena apoyó la frente contra mi hombro. No dije nada. No necesitaba hacerlo. A la mañana siguiente, el departamento jurídico confirmó nuestras sospechas. Álvaro había conservado copias de documentos privados. Pretendía entregarlos a varios periodistas y presentarlos como prueba de que Elena nunca había estado preparada para dirigir el grupo, pero había cometido un error. Los documentos habían sido obtenidos y conservados ilegalmente. A mediodía, los abogados bloquearon su difusión y comenzaron nuevas acciones legales contra él. Pensé que aquello cerraría definitivamente el asunto. Elena tenía otros planes. Voy a convocar otra rueda de prensa. La miré como si estuviera loca. ¿Otra? Sí. Elena, jurídicamente ya está resuelto. Lo sé. Entonces no tienes que explicar nada. Precisamente. Se levantó. Esta vez no voy a hacerlo porque tenga que hacerlo. Entonces, me miró directamente. Voy a hacerlo porque quiero. La sala de prensa volvió a llenarse. Elena caminó hasta el atril. Yo permanecí a un lado. Llegó la primera pregunta. Señora Ferrer, ¿es auténtica la carta de renuncia que se menciona en las filtraciones? Sí. La sala reaccionó inmediatamente. Elena no pestañeó. La escribí hace 5 años. Otro periodista intervino. ¿Consideró seriamente abandonar la dirección? Sí. Más murmullos.
Entonces, ¿entiende que algunos accionistas puedan cuestionar su capacidad? Elena sonrió ligeramente. No. Silencio. Aquella carta demuestra que hubo un momento en el que tuve miedo. Miró directamente a las cámaras. Demuestra que dudé de mí misma. Pausa. Demuestra que soy humana. La sala quedó completamente quieta. Durante mucho tiempo creí que para dirigir esta empresa tenía que parecer invulnerable. Su voz seguía firme. Creía que nadie podía verme cansada, asustada o insegura. Entonces giró ligeramente la cabeza. Hacia mí. Mi corazón aceleró. Pero alguien me enseñó que estaba equivocada. Un periodista preguntó. ¿Quién? Elena no dudó. Mateo Ruiz. Todas las cámaras se giraron hacia mí. Me quedé inmóvil. Él nunca me pidió mi puesto, mi dinero ni mis contactos. Elena sonrió. Ni siquiera parecía particularmente impresionado por mí. Algunos periodistas rieron. Yo también. Lo único que le importaba era si había comido, si había dormido o si estaba bien. Sus ojos seguían sobre mí. Mateo me recordó que no tengo que cargar con todo sola. Sentí un nudo en la garganta. Y no pienso volver a esconder a una persona que significa tanto para mí. Cuando terminó la rueda de prensa, salimos juntos. Había dejado de llover. Caminamos unos minutos sin hablar. No tenías que decir mi nombre. Elena me miró. Quería hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy cansada de esconderme. Sonreí. Eso es un gran cambio para la reina de hielo. Me dio un golpe en el brazo. No vuelvas a llamarme así. ¿Por qué? Porque ya no soy esa mujer. Entonces, ¿quién eres? Elena pensó durante unos segundos. Después sonrió. Alguien que finalmente sabe cómo se siente estar en casa. Aquella respuesta se quedó conmigo. Pasaron varios meses. Elena siguió dirigiendo Grupo Ferrer Technologies. Seguía siendo brillante, exigente y aterradora cuando alguien llegaba a una reunión sin preparar. Pero fuera de la oficina era diferente. Empezó a salir del trabajo a una hora razonable. Comía comidas de verdad. Y seguía enviándome mensajes absurdos. Elena, ¿has comido? Yo, sí. Elena, ¿qué? Yo, comida. Elena, Mateo. Yo, pasta. Elena, mejor. También empezó a pasar cada vez más tiempo en mi apartamento. Robaba mis sudaderas. Se quejaba de que cocinaba con demasiado ajo. Y decía que odiaba las películas románticas. Aunque siempre terminaba llorando. Una noche estábamos sentados en el mismo sofá donde había dormido la primera vez. Elena miró alrededor. ¿Recuerdas aquella noche? Imposible olvidarla. Sabía que dirías eso. Mi directora general apareció a medianoche con una maleta y una fuga imaginaria. Se tapó la cara. Vas a recordármelo toda la vida. Probablemente. Elena rió. Luego se quedó seria. Mateo. Sí. Si pudiera volver a aquella noche, haría algo diferente. ¿Qué? Pensó unos segundos. Diría la verdad. ¿Y qué dirías? Elena se giró hacia mí. Ya no había miedo en sus ojos. Diría, Mateo, no necesito un sitio donde dormir. Esperé. No necesito un hotel ni otro apartamento. Su voz se suavizó. Solo quiero estar en un lugar donde me sienta segura. Me miró directamente. Y después te preguntaría. Tomó mi mano. ¿Puedo quedarme contigo? Sonreí. Ya sabes mi respuesta. Sí. Entrelazó sus dedos con los míos. La mujer que meses atrás había aparecido delante de mi puerta con una maleta y una mentira era ahora la persona que quería a mi lado. La tormenta había sido real. La fuga de agua, no. La excusa tampoco. Pero hubo algo que nunca fue mentira. La forma en que Elena me miraba. La confianza que depositó en mí. Y la manera en que, poco a poco, permitió que alguien atravesara todos los muros que había construido. Aquella noche creí que Elena Ferrer había venido buscando un lugar donde quedarse. Me equivocaba. Buscaba un lugar donde pudiera dejar de ser la reina de hielo. Y, sin darme cuenta, yo también había encontrado algo. Porque Elena no solo encontró un hogar conmigo, también se convirtió en el mío. Fin.